tardes. Yo soy Minerva Cobos y este es Programa Observatorio. Sean bienvenidos y véannos a través de abacon.tv o Araceli Baizabal. Si les gusta, compartan, regálenos un like. Hoy le doy la bienvenida y le mando un gran saludo a nuestra amiga Diana Álvarez, que se ausentó del estado de Veracruz y seguramente tendrá mucho éxito en su nueva misión. Le doy la bienvenida a nuestra gran amiga Lucía La Chula Valenzuela, que a partir de ahora se incorpora a este equipo del programa Observatorio. Lucía, Chula, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo contentísima, ¿no? De estar acá en lo mío. Y bueno, pues una vez de invitada y miren, ahora ya de conductora. Sí, fuimos profetas. Bueno, pues juntas, sí. Chula, te invito a que le demos la bienvenida a esta gran abogada, una excelente amiga, compañera, sororaria, la maestra Esmeralda Lexiur Ferreira. Estoy en el estudio del apellido, ¿no? Porque de verdad se me complica, pero de verdad siempre le llamo Esmeralda, una mujer a la cual admiro profundamente por su gran capacidad. Siempre debo reconocer que en Esmeralda se reúnen dos cosas: dogma y práctica. Estudia mucho, pero también tiene mucha práctica, una expertise en el tema de género, en el tema de defensa de las mujeres. Ella ha sido desde fiscal, defensora, y tiene un despacho que se llama Incidencia Púrpura. Entonces, de verdad, Esmeralda, bienvenida a este programa Observatorio, en donde esperemos que, como siempre, nuestro público, el público que te está mirando, pues quede gratamente complacido. Muchas gracias a ti, Minerva, por la invitación. De igual manera, pues la bienvenida, nos damos mutuamente. Agradecida sobre todo por abrir los espacios para poder informar a la sociedad de temas que desde luego están a la vanguardia por la situación que vive actualmente el país. Y bueno, ya iremos platicando en relación a ello. De verdad, muchas gracias por la oportunidad y el espacio que genera un poco más de prevalencia en estos temas. Muchas gracias, muy agradecida a ambas. No, de verdad. Bueno, pues Esmeralda, y entrando en el tema de los derechos humanos de las mujeres, desde un vista práctico, de verdad, ¿qué tanto? Cuando hablamos de derechos humanos, pues sí es un tema muy importante, porque históricamente pues, estos se han violentado, pero se han violentado mucho más los derechos humanos de las mujeres. Así es. Nos afecta mucho más a las mujeres. De inicio yo creo que hay que saber, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos y qué diferencia hay los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Ok, mire, fíjense que el tema de los derechos humanos es un apartado inalienable a toda condición humana, a toda dignidad humana, es decir, el simple hecho de ser hombres, mujeres, cualquiera que sea nuestro género, sexo, orientación sexual, capacidad económica, ideología, etcétera, todos esos rubros que después de no ser observados son discriminados, todo por el simple hecho de ser personas. Lo que sucede es que por el simple hecho de ser personas, nosotros tenemos la oportunidad de poder tener aspiraciones a tener una vida digna. Lo que distingue a las personas, por ejemplo, de los animales, de las personas que no son racionales, es precisamente este estigma de la dignidad humana, que es algo muy importante de entender. La dignidad humana es aquello que nos hace ser únicas, irreconocibles, diferenciadas, como un ADN potencial que nadie más puede repetir. Y cuando hablamos de los derechos humanos, ya lo he comentado, esto es para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, pero cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, lo hacemos de una forma positiva y diaria desde dos puntos de vista. El primero desde el punto de vista jurídico. Anteriormente, cuando se hablaba de los derechos humanos, y te hablo no muy lejos, hasta 1994, que son reconocidos como tales los derechos humanos también de las mujeres, pues se tenía la idea de que todo el centro giraba alrededor de la ideología y la visión antropológicamente diseñada desde los varones. Es decir, esto que le llamamos androcentrismo, es decir, está todo centrado en la visión de los hombres. Y esto lo podemos observar en cualquier situación. Nosotros nos podemos mirar en diferentes ciencias, por ejemplo, la medicina tan solo, cómo están diseñados todos los procedimientos para los varones y cómo la medicina, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el propio derecho, la comunicación, no era algo que nos era asentado para las mujeres. Entonces, todo ha sido creado desde un principio en el origen de la humanidad con una visión androcentrista, es decir, centrada en el hombre. Sin embargo, cuando vamos viendo esta evolución de la civilización, nos vamos percatando que las mujeres jugamos un papel muy importante desde siempre. La diferencia es que no se nos daba esa participación como tal. Entonces, imaginemos, por ejemplo, algo muy común y básico que pongo de ejemplo. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han existido desde la constitución de la Real Academia de la Lengua Española
que sean, ¿cuántas mujeres han estado ahí encabezando esto? Pues actualmente existen 2, 3 mujeres que están dentro, contadas, y a lo largo de la historia vamos a poder esto. Luego, entonces, ¿qué nos esperamos como sea el lenguaje? Claro. Entonces, el lenguaje está diseñado desde una visión androcentrista. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, estamos poniendo el dedo en la llaga y decir, a ver, los derechos humanos son para todas las personas, pero este discurso no ha sido un discurso que siempre ha sido comprado por todos los demás, ni respetado. Claro. Entonces, el decir los derechos humanos de las mujeres es una forma positiva de enunciar algo. Es como cuando decimos existe el rojo, pero también el azul, por ejemplo, o el negro y blanco, es decir, hay matices grises. Si nosotros no lo enunciamos, entonces lo que hacemos es correr a contracorriente y estar también adecuando a esa forma androcentrista. Lo cual quiere decir que una forma de justificar, de señalar y de visibilizar a nosotras las mujeres y a todas las mujeres que existimos es precisamente diciendo tú también tienes derechos humanos. Y esa es la concepción antropológica o social de la formación. Pero cuando hablamos del tema del derecho, es una cuestión también bien difícil, porque hasta 1994 es que se ponen de acuerdo todos los países y firman esta plataforma de Beijing, esta declaración de Beijing, y te dicen, ¿saben qué? Pues concluyendo todo lo que sabemos hoy en día, los derechos humanos de las mujeres pues también son derechos humanos. Entonces, es decir, los derechos de las mujeres también constituyen derechos humanos, y a partir de entonces, que lastimosamente quienes lo tuvieron que decir fueron también varones, pues entonces es que se nos da a la luz jurídica también esos derechos. No es lo mismo decir, y pongo un ejemplo, no es lo mismo decir hasta antes de esa fecha, incluso 1960, nuestros padres, nuestros abuelos, por ejemplo, era muy fácil que quien tomara las decisiones, por ejemplo, en temas de salud sexual y reproductiva, es decir, cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, ¿verdad? Pues no eran las mujeres, ¿verdad? Incluso los métodos anticonceptivos eran no una opción en este país. Entonces, ¿quién era el que iba marcando cuántos hijos tener? Si el varón no quería tener relaciones con la mujer, simplemente no las tenía, pero la mujer no podía hacer esta búsqueda hacia los varones de tener relaciones sexuales porque obviamente no era bien visto. Es decir, quien llevaba el control entonces de la sexualidad de ambas personas era el varón. Y así lo podemos ir viendo a lo largo de la historia en el tema de salud, el tema de la educación, cuánto le costó a las mujeres poder llegar a, por ejemplo, al área de la medicina, la primera médica, la primera abogada, por ejemplo, en el mundo que llegó, o por ejemplo, hablando ahora que estamos en tiempos electorales, la primera diputada, ¿no? Que fue en la zona precisamente del área de Quintana Roo, ¿no? Con Carrillo Puerto, por ejemplo. Es decir, el tema, así es, no ha sido un tema menor. Y hablar de derechos humanos de las mujeres es una forma de denunciar que existimos. Así es, fíjate que tú lo debes saber muy bien, Esmeralda, porque eres experta. En el año 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano que se legisle con perspectiva de género, porque como bien lo señalas, la ley está hecha para hombres, pero la comisión analiza y recomienda y dice, no, la ley también debe adecuarse a las necesidades de una mujer, porque si bien es cierto, somos seres humanos, somos diferentes y también la ley debe ser distinta. La Real Academia habla de términos abogado, pero no abogada, ¿no? Y luego hasta nos critican que cuando decimos todos y todas, está mal usado el término. Claro que no, porque lo que no se menciona no existe. Tenemos que visibilizar, como bien lo dices. Algo importante también es que a pesar de que hay tanta información que los derechos humanos de las mujeres están, ¿no? Y todos tenemos que hacer válido esto, es que ¿qué pasa cuando la mujer no lo hace valer? ¿No? Porque al final de cuentas seguimos viendo que hay mujeres maltratadas, que hay mujeres dejadas, que siguen estando pues en una esquina, ¿no? Y no lo hacen valer. ¿Qué sucede con esto? ¿Es educación? ¿De dónde viene? Y la mujer que a lo mejor está viendo en estos momentos el programa y que se siente y dice, bueno, yo quiero hacer valer esos derechos, pero no puedo. ¿Cómo le puedo hacer? Fíjate que ese es un tema bien importante, porque yo me atrevería a cambiar un poco la perspectiva, precisamente, y decir que más que hacerlo valer es qué es lo que el gobierno, el Estado, mejor dicho, en todo su conjunto, desde todos los poderes que existen, mexicano, qué es lo que hace el Estado mexicano para que las mujeres tengan herramientas para poder accionar estos derechos humanos. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, y tiene combinación con lo que comentaba Minerva y con lo que nos acabas precisamente de comentar. ¿Qué puede hacer una mujer? En teoría, los derechos humanos, el derecho a decidir cuántas hijas e hijas tener, el derecho humano a decidir si me quiero o no casar, el derecho humano, por ejemplo, a decir no quiero tener un hijo o una hija, el derecho humano a decir
qué voy a estudiar, ¿verdad? Cómo me quiero vestir, cómo quiero comportar, etc. No me caso, por ejemplo. También, sí. Todo ese tipo de situaciones. ¿Qué tipo de pareja quiero tener? O qué tipo de pareja, o incluso qué tipo de relación quiero tener, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de estos temas es, ¿qué puede hacer la mujer? Lo principal es que el Estado tiene que garantizarle que en cuanto la mujer quiera mover en automático una parte de todo el aparato que existe para acceder a la justicia, el Estado sepa, o mejor dicho, el Estado está obligado a decir, tú mueve un dedo y di qué es lo que quieres y entonces todo se te va a conceder, porque el tema del acceso a los derechos de las mujeres tiene que ver con ese accionar, es decir, ¿cómo se demuestra que un Estado cumple o no con los derechos humanos de las mujeres? Y te lo pongo muy fácil. Si tú vas caminando por la calle, vas ejerciendo un derecho que es la libertad de tránsito. Pero ¿qué pasa si en ese momento, por ejemplo, cuando vas caminando, un sujeto, lo que pasa hoy, el acoso sexual callejero, de pronto pues, te avienta piropos? A ti, chula, seguramente te pasa. No, Minerva, tú a ti. Seguramente, chula, te pasa. Pero ¿qué pasa? O sea, hay veces que dices, no, pues no hacen nada. ¿Por qué no lo haces? Hay desconocimiento por parte de las mujeres. ¿Y por qué hay desconocimiento por parte de las mujeres? Porque el Estado no ha cumplido con esa función educativa que no únicamente corresponde a las familias. Cuando nosotros nos creamos en una sociedad, nosotros dependemos de instituciones socializadoras. Es decir, una institución socializadora es, por ejemplo, medios de comunicación, la casa, la escuela, la iglesia, por ejemplo, si trabajo en un partido político, coincido con un partido político. Es decir, todos esos lugares donde voy aprendiendo, voy reconstruyendo, me voy formando como persona, como ciudadanía. Y esa ciudadanía tiene que ver con que las personas no sabemos cómo ejercitar nuestros derechos, pero ahí está la maña, porque precisamente el Estado no hace nada porque en todos esos espacios se dé esa información. Y voy a ponerlo de esta manera. ¿Cómo van a poder distinguir las chicas qué método anticonceptivo es, por ejemplo, de mayor efectividad si el Estado, por ejemplo, en las instituciones educativas no da una educación sexual científica? Exacto. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa también si, por ejemplo, las fiscalías, cuando alguien va a poner una denuncia, o lo primero que vemos en noticias, salvo muy contadas y fabulosas excepciones, porque también las hay como en todos lados, ¿qué pasa cuando una mujer va a poner una denuncia y se topa de pronto con una servidora pública o un servidor público que te dice, no, espérese, mire, pues usted tuvo la culpa, aquí no es ventanilla. No, estoy viendo mi revista, estoy viendo mi revista, sí, claro. o estereotipos, o qué hiciste tú para que tu esposo te pegara, algo es de derecho. Entonces, si tenemos ese tipo de cuestiones, entonces el Estado no está garantizando algo bien importante que está dentro de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, artículo 7b, que habla precisamente de la debida diligencia. Son como bloqueos, ¿no? Así es. Y esos bloqueos en la realidad existen. Así es. Entonces hay que trabajar más a que eso se... Hay un desconocimiento, el Estado no cumple, el Estado mexicano no está cumpliendo con su función de informar los derechos que tenemos las mujeres, y yo creo que mucho, nos hace falta educación, nos falta salud, nos falta muchas cosas. Aquí tenemos un minuto para platicar, nos vamos a ir a un corte comercial, y al regresar, bueno, vamos a seguir platicando, Esmeralda, sobre este trabajo que haces, y también me gustaría que nos platicara sobre incidencia púrpura, corporativo que manejan tú y nuestra gran amiga Liliana Figueroa, a quien le enviamos un gran saludo. Lili, éxito en lo que estás haciendo, ya sé que andas trabajando, un abrazo, y bueno, para que nos platiques también qué es incidencia púrpura, cómo está trabajando incidencia púrpura. Claro. Por favor, regálenos un like y compartan. ¿Le interesa fortalecer el potencial humano de sus hijos? No lo piense más. Conozca Kids Corner, la ludoteca infantil donde podrán desarrollar sus habilidades los futuros genios. Cuenta con taller de teatro y expresión corporal para fomentar en los niños sus habilidades manuales, musicales y teatrales. Los pequeños aprenderán también con sistema bilingüe a descubrir jugando la aventura de los libros. El hábito de la lectura en edad temprana marca y garantiza una vida futura de éxitos. En el taller de pintura y arte, los pequeños de entre 4 y 10 años desarrollarán actividades artísticas con creatividad e imaginación. Además de potenciar habilidades, el personal especializado de Kids Corner imparte orientación psicológica y social y apoya también en las actividades escolares. Kids Corner es un lugar seguro para sus hijos.
Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Maggio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original, así, tremendo. Donde tendremos cine, Música, espectáculos, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz. entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, Lo que se te antoje. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacon.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me falte. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa Observatorio. Para quienes nos sintonizan apenas, nos acompaña Esmeralda Lexiur Ferreira y se incorpora con nosotros la Chula Valenzuela, Lucía la Chula Valenzuela, sí. La famosa Chula Valenzuela. Muchas gracias. La verdad es que el tema del día de hoy, los derechos humanos de las mujeres, es muy, muy importante. Y de estos temas, a pesar de que hay tanta información, el Internet, que también tiene que ver mucho que ver esto del Internet, las redes sociales, porque ahora las mujeres también lo toman como una herramienta. Lo están tomando para una herramienta para hacer valer sus derechos. Eso lo vemos, como decías, con servidores públicos, que si voy al hospital y no me atienden, que se hace viral, todo ese tipo de cosas. En la cuestión legal, digo, no sé si funcione, pero en la social y en el accionar de ese tipo de derechos sí funcionan a veces. Desgraciadamente se tienen que hacer ese tipo de cosas para que funcionen, ¿no? Entonces, bueno, pues son de las cosas que se están hablando el día de hoy. Y nos quedamos con el tema de incidencia púrpura, que es, bueno, para que nos cuentes qué es lo que hacen ustedes y cómo ayudan a la sociedad. Ah, claro que sí. Bueno, incidencia púrpura es una sociedad civil que se dedica precisamente, y su nombre dice, tratar de incidir en la vida de las personas, sobre todo y particularmente de las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos y género. Nos dedicamos a dar consultoría legal, lo que es asesoría para emprendimiento y capacitación especializada en temas que hoy por hoy son necesarios precisamente para entender y vivir de las mujeres en un mundo, bueno, que cada vez es un poco más violento hacia nosotras, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, y ahí nos dedicamos a dar este apoyo. Si bien somos una sociedad civil que, bueno, obviamente como tal trabaja asuntos particulares, ¿verdad?, con un cobro, lo cierto es que la mayoría de nuestro trabajo, me atrevo a decir, el 70% de lo que hacemos ahí es completamente pro bono. Fíjate que hay un asunto que yo recuerdo mucho, Esmeralda, uno de tus asuntos, de los muchos que conozco, porque realmente yo lo digo desde el fondo de mi corazón, yo admiro profundamente el trabajo de Esmeralda, fue en el caso de estas personas desaparecidas, que estuviste litigando hasta la Corte Interamericana, y evidentemente esos casos, como dice ella, son pro bono, porque los tiene que litigar, y si hay forma de cobrar, pues va a cobrar, y si no, de todas formas Esmeralda le mete alma, corazón y vida, y se va con todo, ¿no? Asuntos como estos son los que ve Esmeralda de ayudar en realidad a la gente, porque pues generalmente pues, se trabaja, pero pues por aquí una parte y luego y avanzas, ¿no? Claro. Como dicen que hay que echarle gasolina al motor. Esmeralda no, Esmeralda va con su propio motor y de verdad eso es algo muy, muy loable, ¿no? De meterse ella a trabajar en un tema como este. Sí, fíjate que sí, mira, yo llevo muchos años, bueno, toda la experiencia que traigo de haber estado, y siempre digo, ya estuve del lado del mal, que me hizo mucho bien, porque fui servidora pública, y uno ahora que veo... Eso está muy bueno. Ahora que veo ¿Entraremos o no entraremos a eso? Sí, ahora que lo veo en retrospectiva, obviamente digo, híjole, cuántas cosas no hice, ¿no?
digo, no me arrepiento porque siempre considero y que siempre traté de actuar porque eso se lleva o no se lleva. Siempre traté de actuar con mucha justicia y siempre traté de emprender temas. Pero a este rubro que menciona Minerva, fíjate que la vida te va conjugando para tener y conocer a mujeres que te van impulsando y te van adentrando a estas cuestiones de los derechos humanos, de género, aunque uno ya lo trae ahí en el ADN, por alguna manera de pronto dices, ok, oye, yo me encontré a tal persona, coincido en las ideas, y eso fue lo que en mi caso he tenido la fortuna de tener a mujeres muy emblemáticas en mi vida, que me han enseñado muchísimo de sororidad, muchísimo de derechos humanos, de género, y en ese actuar y en ese caminar, bueno, he tenido también compañeras, ¿verdad?, en el caso de Liliana Figueroa, que somos compañeras en Incidencia Púrpura, pues lo que hemos tratado de conjugar precisamente es esta parte de apoyo hacia las mujeres. Yo llevo muchos años ya ayudando a las mujeres, Liliana también tiene un par de años ingresando en estos temas, sin embargo, bueno, la experiencia se va ganando a pulso y ella desde luego que la tiene. Y cuando hablamos de Incidencia Púrpura es incluso un proyecto que nace desde esa perspectiva que ella también tiene y que a veces uno tiene muchas ideas, por ejemplo en mi caso, a donde me invitan voy, ¿no? Nunca he estado como tal en una organización civil porque soy abogada. No nomás vas porque te paguen, como algunas otras que conocemos. No, yo voy a donde me inviten, cualquier organización ¿Quieren civil. más likes? Nombres. Voy a cualquier organización civil que me invita, o sea, yo acudo. ¿Por qué? Porque el tema es generar los espacios de información para las mujeres. Ahora, cuando hablamos de los casos, déjame decirte que sí. En este caso nosotros no recibimos ningún financiamiento de ningún gobierno, de ningún tipo de programa. El dinero que traemos es con el que nosotros contamos y da mucho gusto que por aquellos casos que nosotros podemos pues hacer nuestro cobro profesional, también existen otros casos en donde nosotros retribuimos de igual manera. Casos emblemáticos como los que se tienen desaparición forzada. Hoy en día el tema de feminicidio es un tema bien triste y lamentable para nosotras las mujeres, porque lamentablemente, digo, en abril, por ejemplo, lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública acaba de decir que abril fue el mes con más feminicidios en Veracruz en lo que va en los últimos 2 años. Es algo muy terrible y desde luego es algo que pasa en la práctica. Los asuntos que llevamos tienen que ver con el acompañamiento a familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, a mujeres que han sido o que son víctimas de una tentativa de feminicidio, es decir, han querido matarlas sus parejas o cualquier otra persona cercana a ellas. Y también tiene que ver con asuntos pro bono que llevamos para mujeres que, por ejemplo, algo bien importante en la norma 046, que es aquellas mujeres que no les permiten, a pesar de haber sido abusadas sexualmente, pues poder tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Esta interrupción legal del embarazo, que como derecho se debe de fortalecer, es precisamente para las mujeres que decidan. Habrá mujeres que queden a resultado de una violación y digan, oye, yo quiero tener a mi producto, perfecto, se trata de respetar esa decisión, pero lamentablemente cuando hablamos del tema de aquellas mujeres que no les permiten acceder a esta situación es bien delicado. Yo ponía un ejemplo, si al mes, por ejemplo, una fiscalía especializada haciendo en delitos sexuales y siendo, vaya, y esto lo digo desde el ámbito de la sociedad civil, ¿verdad? Si al mes, por poner un ejemplo, una fiscalía iniciara 10 investigaciones por violencia sexual, la mayoría, es decir, al menos un 70%, de acuerdo a las estadísticas de INEGI y de la INDIRE, estaríamos hablando que al menos un 70% de estas, es decir, 7, serían cometidas en menores de edad. Menores de edad, que ¿qué les parece? De esas 7, al menos el 90% están en edad reproductiva o ya están en condiciones de tener un embarazo. Por lo tanto, ¿dónde están esas mujeres o esas niñas? En este caso niñas, vamos a pensar menores de edad, estas niñas menores de edad que al menos sean 5 de esas 10 que quedaron embarazadas producto de esta violación. Y cuando uno ve en el reflejo cuántas de ellas probablemente alguien se acercó para decirle, ¿sabes qué? Tienes derecho a interrumpir el embarazo si tú quieres, a explicarles de manera científica cómo es la situación. Entonces, cuando tú lo ves en la práctica, de pronto te das cuenta que en Veracruz, con tanta violación sexual, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, te dice que en México somos el primer lugar en menores de 14 años con violencia sexual. Es decir, ¿dónde está el reflejo en las estadísticas oficiales, por ejemplo, de decir, son 5 niñas menores de edad embarazadas? ¿Dónde están las 5 interrupciones legales del embarazo? ¿En el estado de Veracruz se puede? En el estado de Veracruz ¿Sí se puede? Así es. Se puede cuando es en casos de violación, siempre y cuando incluso no hay ningún tipo de formalidad, más que ella diga, yo me presento a una Secretaría de Salud, pido ese derecho a acceder a esa interrupción legal del embarazo,
no necesito autorización. Aunque sea, exacto, aunque sea menor de edad. Aunque o sea, porque sea puede claro. ser que la mamá diga, no, es que te puede pasar algo, tenlo. Cuando pasa esa situación, cuando hay una disputa entre lo que dice la menor de edad, y no lo vamos a ponerlo así, no únicamente en el tema de interrupción legal del Ajá. embarazo, en cualquier Exacto. circunstancia, por ejemplo, utilizar un método anticonceptivo. Sí. Cuando existe una discrepancia entre lo que dice el padre y lo que dice la menor de edad, siempre se va a favorecer lo que diga la menor de edad. Esto de acuerdo está bien. a la Convención de los Derechos de los Niños, Por el interés superior. así es, al interés superior del menor, y en el Estado mexicano, en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Que tengan Esmeralda, esos y derechos. para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, ¿qué pasa? Porque van las menores o va cualquier mujer y les niegan en los hospitales, todavía a pesar, Chula, de lo que tú Sí, preguntas, ¿no? Si te de decía que que yo es lo un veo derecho, diario. y les niegan ese derecho a interrumpir el embarazo. Fíjate que eso es bien importante, porque esto es algo muy, muy importante. Miren, las mujeres, hay que partir de una idea. Las mujeres, y nosotros sabemos, como mujeres, digo, lo personal no tengo que recurrir a una interrupción del embarazo, pero seguramente si lo hubiera tenido que hacer, seguramente lo hubiera valorado y lo hubiera hecho, si era necesario. Las mujeres siguen interrumpiendo sus embarazos con o sin ayuda. La diferencia es que sin ayuda, sin información adecuada, las mujeres mueren. Entonces Claro. tenemos dos desgracias. Tenemos a una mujer víctima de una violación, a una mujer que se iba a ser madre y a una mujer que ahora ya no existe porque ni existe el producto ni existe ella por estos abortos mal practicados. Así es. ¿Qué pueden hacer? Las mujeres, al acudir a cualquier centro de salud, a cualquier espacio de seguridad de Secretaría de Salud, tiene la obligación, la autoridad, porque son autoridad en estos espacios, médicas, médicos, directores de hospitales, enfermería, todo el personal administrativo que ahí labora, de brindarle esta atención y, ojo, asesoría. Es decir, esto que yo les estoy diciendo en 3 minutos, ellas tienen que tener la capacidad de podérselos informar a las mujeres. Pero volvemos a lo que comentábamos, no se está cumpliendo Y con si esa no se obligación. hace, y por supuesto, ¿qué es lo que puede hacer? Y yo invito aquí, si alguna mujer que ha podido tener la posibilidad, no solo únicamente para acceder, porque la norma 046 no solamente habla de la interrupción del embarazo por casos de violación, sino también cuando no te dan una pastilla anticoncepción de emergencia, la famosa PAE, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, si también no te dan un método anticonceptivo, o por ejemplo lo que pasa, te dan previa regañiza para decirte o informarte sobre ese aspecto. Si esto sucede, Cierto. la persona está cometiendo 2 tipos de delitos. Primero, violencia institucional, que es un delito que está contemplado en el Código Penal del Estado de Veracruz, y también está cometiendo esa violencia institucional de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces, por supuesto que nos pueden llevar, yo creo que por ahí van a estar apareciendo los Sí, eso números es importante, ¿no? de Porque incidencia mucha gente está... púrpura. ¿Dónde? Incidencia púrpura, nosotros estamos ubicadas en Río Medio 3, en Río Alegre 829, y nuestros números telefónicos son 272-104-9415 y 2291-60-24-18. Esos son nuestros números telefónicos, tanto mi compañera Liliana Figueroa como su servidora, porque es bien importante. Es importante señalar, y esa es la función que hacemos de incidencia púrpura, es importante señalar a aquellas personas que no están cumpliendo con su obligación, que tienen que hacerlo, y si no, entonces se tiene que buscar un castigo para ellos. Tiene que ser ejemplar. Creo que también tiene mucho que ver, ya nos queda bien poquito tiempo, que de inicio, desde casa, ¿no? Que las mamás tengamos este tipo de información, que a veces digas, es que yo no estudié, yo no sé ni de qué hablan y todo eso. Pero ahí está el internet, Pero para sí, eso es bueno. sí, a lo mejor, y buscar ese tipo de ayuda, una plática, una asesoría, para que yo pueda comentarle a mis hijas, este es tu derecho, esto puedes hacer, esto no pueden hacer contigo, y desde ahí partir, ¿no? Creo que también sería algo importante, porque si a veces dices, bueno, en la misma escuela, en las mismas instituciones, no te dan ese tipo de ayuda o información, pues a lo mejor... Pues también nosotros en Incidencia podemos apoyar con eso. Esmeralda, pues te agradecemos tu Muchas participación. Por favor, si les ha gustado este programa, regálenos un like, compartan y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.